Ha sido informado verbalmente por el gobierno ecuatoriano del cierre de sus fronteras, incluida con el Perú. Inclusión social. Y el cierre de la frontera con el Perú, decidida por el gobierno del Ecuador por motivos de sus elecciones presidenciales, tendrá un impacto sobre el libre tránsito de personas y el desarrollo del comercio y el turismo en la zona de integración entre ambos países. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? Todos sabemos que Perú ha tenido diferentes problemas con los países vecinos con los que colinda. Por ejemplo, ha tenido problemas con Bolivia, un país que ha causado muchísimos estragos en las relaciones diplomáticas con Perú. Por otra parte, Perú también ha tenido problemas con países como Ecuador, y hace poco salió una noticia de que Ecuador cerraría la frontera con Perú el 10 al 14 de febrero. Esto precisamente porque en Ecuador se llevarán a cabo las elecciones, y esta es una pérdida millonaria para ambos países porque el intercambio de productos en la frontera supera los 3 millones de dólares diarios. Esto es lo que dijeron los ecuatorianos. Escuchemos las reacciones y luego vamos al análisis. Esta es la declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores a través de un comunicado oficial en el que indica que el gobierno peruano ha sido informado verbalmente por el gobierno ecuatoriano del cierre de sus fronteras, incluida con el Perú, los días 9 y 10 de febrero. El comunicado reafirma la mejor disposición del Perú de cooperar con las autoridades ecuatorianas en materia de seguridad y lucha contra la delincuencia organizada transnacional en el marco de los mecanismos y acuerdos binacionales y regionales vigentes. Es usual, por supuesto, y normalmente este tipo de medidas se tienen que hacer con una coordinación estrecha a nivel diplomático, porque, por supuesto, involucran impactos no solamente al movimiento de personas, sino también, por supuesto, al movimiento de mercancías, ¿no? Y más aún en la zona de fronteras, que normalmente estas fronteras son espacios vivos, ¿no? En donde incluso familias están a uno y otro lado de las mismas. Y por supuesto hay un corredor natural entre ellas que se dan en el caso con Ecuador entre Aguas Verdes y Huaquillas principalmente. Verdad que en el caso del Perú además somos un importante productor de hoja de coca y derivados de la misma, y tenemos una problemática importante en nuestros puertos, en nuestras fronteras, con la salida de estos, digamos, insumos básicos para la elaboración de cocaína, sobre todo que luego termina en mercados de Europa, de Estados Unidos, entre otros. Entonces el Perú está llevando adelante un esfuerzo importante por modernizar todos los elementos de inspección no intrusiva, tanto en fronteras como en puertos, para evitar, digamos que el flujo de este tipo de productos ilegales, ilícitos, obviamente siga creciendo, como lamentablemente lo ha venido haciendo. Ahora, en el caso de la frontera con Ecuador, es una frontera que tiene esa problemática, ¿no? Además de también la problemática de la minería ilegal que en los últimos años se ha desarrollado. El comercio con Ecuador es muy profuso. Diariamente, más o menos, el Perú exporta alrededor de 3 millones de dólares hacia el Ecuador e importamos un poco más de 4 millones y medio de dólares, es decir, alrededor de 7 millones y medio. Quiere decir que estamos hablando de que en estos 3 días podría haber un flujo cercano a los 25 millones de dólares que pueda estar afectado en su logística de acceso. Gracias a Dios, por así decirlo, el 80% de lo que Perú exporta son productos no perecibles. El Perú exporta sobre todo alimentos balanceados para, digamos, la industria langostinera ecuatoriana, harina de pescado, alambres de cobre, galletas, medicamentos, entre otras. Y así como pudimos escuchar, los ecuatorianos cerrarían la frontera entre Perú y Ecuador, eso por las elecciones que se llevarán a cabo en el país vecino. Recordemos que Perú y Ecuador han tenido diferentes conflictos a lo largo de la historia, el más último el conflicto del Cenepa, donde los ecuatorianos se vieron afectados por la pérdida de territorio, y es que tienen un poco de rencor al país andino por todas las derrotas que sufrieron a manos peruanas. Por otra parte, también recordemos que el cierre de esta frontera entre Perú y Ecuador por estos 4 días genera más de 3 millones de dólares al día, ya que el comercio entre ambos países es inmenso y las autoridades y ciudadanos peruanos están un poco molestos porque indican que es una pérdida millonaria para ambos países y no era necesario que se cierre la frontera, aunque los ecuatorianos ya informaron mediante un comunicado que cerrarían sí o sí esta frontera porque según ellos esto va a interferir en las elecciones que se va a desarrollar a cabo en el país ecuatorial. Por otra parte, recordemos que Ecuador es un país que a lo largo de la historia ha tenido diversos conflictos con el Perú y últimamente el presidente del Ecuador ha tenido otro problema, México, donde le puso aranceles altísimos para el comercio entre Ecuador y México. Es decir, este gobierno de Ecuador está teniendo muchos problemas con otros países de Latinoamérica. Ahora lo tiene con Perú y antes lo tuvo con México, o mejor dicho, lo sigue teniendo con México. Las políticas ecuatorianas no están siendo bien amigables con los países vecinos, ni mucho menos con los países que están a una larga distancia, como por ejemplo México, que es un país cercano y que comparte el continente americano con Ecuador. Pero la
la Cancillería ecuatoriana ya dio a conocer que los ecuatorianos van a cerrar la frontera y la Cancillería peruana ya tiene todo el informe. Pero luego de escuchar todo esto y cómo Ecuador está cerrando la frontera por estos días, me gustaría saber qué es lo que piensas en la cajita de comentarios. Deja tus impresiones para más contenido interesante como este. Nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima. Muchas gracias.